Para comenzar a aclarar 4 cuestiones, cuando se habla de 155.000 metros cuadrados de suelo comercial en La Vega, se trata realmente de suelo terciario, en donde, entre otros usos, hay uso comercial, pero también dotacional o sociosanitario. Cuando se habla, y se habla con certeza, de que en el vigente plan general, el Cantón de Telde tenía dotaciones que ahora desaparecen, no desaparecen por este plan general, es por este nuevo plan general, sino desaparecen precisamente por una sentencia en contra de la unidad de actuación del vigente plan general del 2002. Y pongo también un ejemplo sobre expropiaciones que se resuelven, expropiaciones del 2002 que se resuelven en este plan general, y una de ellas la ha nombrado el grupo de Nueva Canaria, que es la de la batería de la Playa del Hombre, en donde le damos, Playa del Hombre o batería de Taliarte, en donde precisamente para compensar a los propietarios del suelo le damos el aprovechamiento en el terciario de la Loma de Taliarte, y así lo especifica la propia ficha de ese terciario. Y cuarto, y es importante tenerlo en cuenta, es que este plan no suspende licencia. Lo podríamos haber hecho, pero no lo hace. Antes de que pasemos a la votación, me gustaría agradecerle las aportaciones que han hecho al debate, más acertadas o menos, con mayor o menor desacuerdo. Este debe ser el espacio real para aclarar dudas y verter propuestas. Pero como saben, no es el único del que dispondrán. Si dentro de unos instantes logramos que el plan general se apruebe de manera inicial, se abrirá una nueva puerta que ha estado cerrada durante los últimos 12 años. Comenzará un nuevo proceso participativo que permitirá continuar ajustando el plan de todos. Hoy, todos y cada uno de nosotros tenemos una única oportunidad, que igual no se nos vuelve a presentar. Es la oportunidad de cambiar la dirección de Telde en positivo, de cumplir con la responsabilidad que nos ha prestado y demostrar que estamos a la altura. De dejar a un lado las siglas políticas, los egos, los banalismos, y centrar los esfuerzos en un proyecto común que sobredimensiona por su naturaleza esencial y por su carácter transversal. Lo he dicho muchas veces, pero no lo voy a dejar de repetir. No quiero que este sea el plan de un gobierno. Deseo que sea el plan de la mayoría. Me gustaría que hoy suponga un hito, un antes y un después, para mostrar dentro y fuera de las fronteras del municipio que los ciudadanos de Telde saben elegir, saben escoger representantes políticos que miran y velan por ellos, que cuando las circunstancias así lo requieren, sean capaces de sentarse en una mesa, en un salón de pleno, a dialogar, a poner sobre la mesa propuestas, a llegar a consensos para defender los intereses de los más de 100.000 teldenses. Hoy es el día en el que se abren oportunidades. También ustedes, de demostrar si realmente están dispuestos a cambiar lo que no funciona, a apostar por un municipio competitivo. Con este plan, adaptaremos y actualizaremos el planeamiento a la normativa vigente. Resolveremos problemas del plan general vigente, principalmente con los sistemas generales, y esas sentencias que ya hemos aludido a ellas, y las unidades de actuación. Se podrá dar cobertura legal a las edificaciones no amparadas en licencia, regularizando las viviendas y ampliando los asentamientos rurales. Convertiremos los viejos polígonos industriales en modernos parques empresariales con nuevos usos y con una importante renovación urbana, apostando por el crecimiento productivo. Apostaremos por crear una centralidad urbana en nuestra ciudad que permitirá la creación de hoteles urbanos, equipamientos modernos, un nuevo motor económico y social, y conectar precisamente el casco con la costa. Estos son los principales objetivos del plan general. No obstante, el experto en urbanismo, hoy que hemos hablado de tantos expertos, don Carmelo Padrón, nos recordaba el pasado fin de semana en un medio de comunicación que solo por el tema de las expropiaciones es de vital importancia aprobar este plan general. Está en sus manos, en levantarla o no, en su conciencia, aprovechar esta oportunidad para decidir hoy, ahora y aquí, qué va a pasar con el futuro de Telde en los próximos 15 años. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo Rodríguez. Yo me gustaría decir que este nuevo plan general de ordenación constituye una gran oportunidad para Telde. Es el momento para evitar reproducir errores del pasado y que Telde vuelva a erigirse en el lugar que le corresponde. Hablamos de un plan general que está muy lejos del plan de ladrillo que sugieren algunos.
Se trata de un proyecto que elimina las expropiaciones, un plan que regulariza más de 1000 viviendas y mejora las conexiones, y crea y ordena el suelo industrial y comercial para un crecimiento productivo y ordenado de esta ciudad. El modelo de esta ciudad es clave para la confortabilidad de sus habitantes. Hoy más que nunca, en un mundo globalizado, las oportunidades de trabajo, la accesibilidad, la sostenibilidad medioambiental de las ciudades marcan no solo que un municipio se convierta en polo de atracción de inversión, sino también el grado de satisfacción y felicidad de quienes viven en ella. Y estos son los aspectos en los que incide fundamentalmente este plan que vamos a aprobar inicialmente y que, como se ha dicho aquí, ya han pasado más de 13 años desde la aprobación del anterior. Desde luego, Telde no puede permitirse seguir esperando, no puede permitirse guardar planes en un cajón según los grupos políticos que gobiernan esta ciudad. Estamos únicamente ante la aprobación inicial. Queda un largo proceso en el que no solo invitamos, sino solicitamos encarecidamente la participación de todos los ciudadanos y grupos políticos de este consistorio. Iremos por los distritos, algunos han dicho que no llegan al señor de las cabras y al señor de los naranjeros, iremos a cada uno de los distritos a enseñarles esta aprobación inicial para que la gente pueda hacer aportaciones. Porque este plan le pertenece a Telde, no le pertenece a este grupo de gobierno ni a los compañeros que hoy decidan dar su voto a favor. Llevamos, como decía, 13 años desde el anterior plan. No podemos echar todo este trabajo por la borda y empezar de nuevo, porque Telde no puede permitirse ese retraso. Y por eso les pido que votemos favorablemente a este plan que hoy simplemente hace su aprobación inicial. Vamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba. Muchas gracias y se levanta la sesión.